Muy buenas tardes. El tiempo que me dieron a mí es más cortito, así es que vamos a aprovecharlo al máximo. Aquí se ha hablado de sílice, radón y otros agentes químicos. Bueno, ¿qué tienen estos agentes químicos en común con lo que yo les voy a hablar? Es que la mayoría de esos agentes químicos, aparte de la sílice de provocar la silicosis, ¿cierto? Hay muchas silicosis que desarrollan cánceres posteriormente, o el asbesto, o la asbestosis que también desarrollan cáncer. Radón por sí solo es un agente cancerígeno. Bueno, al respecto, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el cáncer es la patología que va a ocupar el primer lugar de causa de muerte en el mundo. ¿Ya? Acá en Chile las estadísticas, desgraciadamente, del ministerio llegan con 3 a 4 años de desfase, ¿ya? Pero las estadísticas que manejábamos ya el año 2022 decían que era la segunda causa de muerte y se estimaba que ya próximamente iba a ser la primera causa de muerte acá en Chile. Y capaz que hoy día así lo sea. No tenemos la información porque, como les digo, las estadísticas indican que nos están llegando con 3 a 4 años de desfase. Bueno, la OIT a su vez, ¿qué es lo que nos dice? Oiga, ojo con las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales matan 6 veces más a la gente que los accidentes. Delante ya se mencionó, ¿cierto? La señorita lo mencionaba, que el accidente lo tratábamos, controlábamos, pero las enfermedades continuaban. Y en la OIT nos dice, hay 6 veces más muertos por enfermedades profesionales que por accidentes del trabajo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, preocupada de este tema y a través de la OPS, dice, oiga, ¿qué pasa con el cáncer? Mucha gente se está enfermando de cáncer y muchos están muriendo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos cánceres tienen origen laboral? ¿Y cuántos son de enfermedad común? Esa es una información que por lo menos en este país no manejamos. ¿No? ¿Y cuál es el problema con el cáncer? Que la mayoría de esos cánceres son desarrollados por los pacientes, ¿cierto? En una edad avanzada, cuando ya están en su periodo de jubilado, pasivo. Por lo tanto, van al señor doctor y el señor doctor le dice, ah, tiene cáncer, enfermedad común. Connotaciones. Ni siquiera nos vamos a fijar que ese paciente que desarrolló cáncer se va a morir con esa enfermedad, que esa persona probablemente sea el sostenedor de la casa, pero veámoslo así más fríamente. Económicamente, esa enfermedad común es financiada por un sistema de salud común. Si fuera enfermedad profesional, sería tratada y financiada vía Ley 16.744, ¿verdad? Bueno, para subsanar y tratar de formar y de hacernos una idea un poquitito de esto, eh, la OPS ha dicho, oiga, levantemos información a nivel internacional, mundo. Hacemos el Zoom, nos vamos a Chile, y a Chile le dicen al Instituto de Salud Pública como organismo colaborador de la OPS-OMS, oiga, Instituto de Salud Pública, usted levante la información. ¿A través de quién? A través del Departamento de Salud Ocupacional. Es así como nace esta información que estamos levantando. La información que yo les voy a presentar ahora es solamente la primera etapa de este trabajo, que ya está finalizado. Se hace la salvedad que los datos que se levantaron fueron considerados del año 2019 porque los datos del 2020 e incluso el 2021, ¿cierto? No eran tan fidedignos desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, por todos los problemas que es bien sabido por todos nosotros. Dicen que hay que apuntar para allá. Bueno, esto ¿cuál es el fundamento principal entonces para levantar este trabajo? Una, que la OPS le dice al Instituto de Salud Pública, oiga, levante la información a través del Departamento de Salud Ocupacional. A su vez, el gobierno de Chile, en su Política Nacional del Cáncer 2018-2028, le dice también al Departamento de Salud Ocupacional, señores, ustedes háganse cargo de levantar esta información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Saber más o menos en esta etapa, digo más o menos porque no es un dato cualitativo,
de cuál es la fuerza de trabajo que está expuesta a agentes cancerígenos y cuáles son esos agentes cancerígenos. Y además, cierto, con esto, con todos estos datos, entregarle una herramienta a quienes toman las decisiones para que adopten las políticas públicas que tiendan a controlar esta situación. Datos recopilados. ¿Cómo se llevó a cabo este trabajo? Bueno, aquí tenemos a don David Canilla, que fue quien inició el levantamiento de la información, definiendo cuáles eran aquellos agentes de interés para Chile, colocando algunas condiciones para poder establecer cuáles eran estos agentes. Dijo, oiga, para que podamos definir cuáles son los agentes que nos interesan, primero, ¿de dónde los vamos a sacar? Estos agentes están mencionados por la IAR, que es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que tiene clasificados en 4 grupos a los agentes. El grupo 1, que son los agentes comprobadamente cancerígenos, que en este grupo hay alrededor de 100, hasta hace un mes atrás eran 122 agentes comprobadamente cancerígenos para el ser humano. Tenemos el grupo A2, que son los agentes probablemente cancerígenos. En este grupo tenemos alrededor de 93 a 95 agentes. El grupo A1, perdón, el grupo A1 son 93 agentes cancerígenos. El grupo A2, que tenemos registrados 315 agentes cancerígenos. Y finalmente el grupo 3, que son aquellos agentes que los tienen bajo observación, que hay alrededor de 500 y tanto, pero que no hay evidencia todavía que esos agentes sean cancerígenos para el ser humano. Teniendo esta batería de agentes, se hizo el cruce con los agentes que efectivamente estuvieran presentes en las actividades productivas de Chile, que fueran comprobadamente tóxicos y que además existiera en el país la técnica para poder analizar y medir estos gases, estos agentes. Esas fueron las características que se le pidió y es así como este trabajo inicial realizado por don David Canilla determinaron un total de 44 agentes que eran de interés para el país. De estos 44 agentes comenzamos a levantar la información. ¿En qué forma? ¿Cómo nos dice? Karen nos dice, oiga señores, mire, para que ustedes levanten esta información, primero vean si tienen datos propios. Si tienen datos propios, utilícenlo. Si no tienen datos propios, utilicen la metodología CARE, que es utilizar un factor por defecto. Y ese factor por defecto se obtiene del promedio del estudio que realizó Finlandia y el estudio que realizó Estados Unidos. De ahí sale un factor por un promedio, ese promedio utilícenlo como factor por defecto. Si no, busquen la información en otros CAREX que sea más similar a la realidad de usted y apliquen ese factor para determinar la población expuesta. Es así como nosotros teníamos 5 datos propios. De esos datos, 2 datos son duros, como el caso de las personas expuestas a radiaciones ionizantes. ¿Por qué el dato duro? Porque aquí se lleva el registro de todas las personas que usan dosímetros, ¿cierto? Y que realizan, que están expuestos a este tipo de radiaciones. El otro dato duro es lo citotóxico, que precisamente aquí la señora Edith, ¿cierto? Realizó un estudio el año 2020 en donde realizó el levantamiento de todas las personas que trabajan o están expuestas a estos citotóxicos. Esos datos son duros, por lo tanto ahí no tenemos duda. Luego tenemos 3 datos más, que es la sílice, radón y radiación ultravioleta de origen solar, que son datos levantados también en base a estudios realizados por el instituto en colaboración con alguna otra institución. Es así que teniendo esos datos y tomando el listado de esos 44 agentes, comenzamos a aplicar identificamos, ¿cierto?, qué agentes estaban presentes en cada actividad económica. Dicho sea de paso, la propia metodología CARE indica que
para clasificar la actividad económica tenemos que guiarnos por el SIU. La clasificación SIU, que es la clasificación de actividad económica, ¿cierto? Y en este caso, la nuestra es la clasificación SIU, la versión número 4 del 2017. ¿Qué es lo que nos indica este SIU? Que si tomamos esa clasificación por a nivel de división, eso es, a nivel de 2 dígitos, ustedes saben que el SIU, ¿cierto?, se puede llevar hasta 6 dígitos en algunos casos. Si lo llevamos a 2 dígitos, dividimos las actividades económicas en 83 actividades económicas. Y en cada una de esas actividades económicas identificamos los agentes de estos 44 agentes que estaban presentes en cada actividad económica. Teniendo la cantidad de agentes presentes en la actividad económica, luego fuimos al INE y le dijimos, señores INE, necesito saber cuánta gente trabaja en cada una de estas actividades. Y el INE nos dice, mire, me mandan el listado, toda esta gente, esta es la fuerza de trabajo del año 2019, que se desempeñaba en cada una de estas actividades. Por lo tanto, de ahí lo único que teníamos que hacer era aplicarle el factor a esa cantidad de gente versus el agente precisamente, ¿cierto?, que teníamos identificado, y logramos una estimación de la exposición a estos agentes cancerígenos. Y es así como la información recopilada fue de que la fuerza laboral para el año 2019 eran alrededor de 9 millones de personas, y de esos 9 millones de personas, cuando empezamos a ver este listadito y hacemos la multiplicación, nos encontramos con que 3.700.000 personas están expuestas a uno o más agentes cancerígenos, probablemente cancerígenos o posiblemente cancerígenos, que eran los 3 grupos que nos interesaban: el 1, el A1 y el A2. Sumados esos 3 grupos, nos encontramos que hay 3.700.000 personas que están expuestas a agentes cancerígenos. Ojo, estamos diciendo exposición, no estamos diciendo que esa gente va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Los tenemos expuestos. Tenemos expuesto a la gente a sílice en la minería, tenemos expuesto a gente al radón en la minería, en la construcción, al plomo, al cromo y todos esos agentes que son cancerígenos, ¿ya? ¿Cuántos de ellos van a desarrollar la enfermedad? No lo sabemos, pero sí sabemos cuáles son los agentes que nos pueden hacer daño. Aquí durante la mañana hemos visto cómo se toman las muestras para que esas muestras sean válidas. Nos falta la segunda patita, determinar cómo o cuándo saber si la enfermedad es laboral o es enfermedad común. Bueno, estamos trabajando en eso porque esto que les estoy mostrando en una primera etapa, ¿qué es lo que nos indica? Que el 63% de esa masa de 3.700.000 está expuesta al agente cancerígeno que es radiación UV de origen solar. Ahí sabemos, ¿cierto?, que está la mayoría de las personas que trabajan a la intemperie, en el área de agricultura principalmente, construcción. Humo de motor, nos encontramos con la sorpresa, el humo de motor es importante. Sílice, radón, que son los principales, ¿ya? Si lo vemos por género, nos encontramos con 750.000 mujeres versus 2.900.000 de hombres expuestos. Si lo vemos ahora por actividad económica, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de población por actividad económica? Fíjense que el comercio. En el comercio nos encontramos con que ahí tenemos la mayor cantidad de personas expuestas a agentes cancerígenos. Y un dato, si se fijan, enseñanza, tenemos el 8,91%. Eso representa que la gente de enseñanza está realmente expuesta a algo así como 16 o 19 agentes, no recuerdo bien en este momento, del listado de los 44. ¿Por qué en enseñanza? Porque en enseñanza tenemos laboratorios, en esos laboratorios tienen una serie de agentes que la mayoría de esos son cancerígenos, ¿no?
La industria manufacturera también es un dato importante. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Hoy tenemos 3.700.000 personas expuestas a agentes cancerígenos. ¿Cuántos van a desarrollar esa enfermedad? No lo sabemos. Pero todo lo que están haciendo ustedes para prevenir la exposición contribuye a disminuir esos posibles enfermos de cáncer. Que sabemos que una vez que el cáncer ya nos cayó encima, no lo sacamos. De hecho, hay una proyección, pero es proyección, que habla de que la tasa de mortalidad de esos cánceres ya está llegando al 50%. O sea, de los 50.000 cánceres, ese es el número de cánceres que se diagnostican cada año hoy día en Chile. 50.000. La mitad de esa gente va a fallecer rápidamente. ¿Cuántos de esos 25.000? En realidad el número son 28.000 los que fallecen. Es por el Plan Nacional del Cáncer. ¿Cuántos de esos 28.000 fueron consecuencia de la actividad laboral? Un buen dato. Sabemos algunas relaciones. Sabemos si alguna persona hace desarrolla sílice y posteriormente desarrolla cáncer. Sabemos que podemos seguir. Pero aquellas personas, por ejemplo, esos cánceres nasales, producto del radón, esos cánceres de esas personas que están expuestos al cromo 6, al plomo, en la minería y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Como conclusión, en todas las actividades económicas, las 83 actividades económicas considerando a 2 dígitos a nivel de división, hay agentes cancerígenos y hay personas expuestas a estos agentes o a uno o más de estos. Aquí delante también se habló de la exposición múltiple. Aquí es frecuente la exposición múltiple. Las actividades económicas donde se encuentra presente la mayor cantidad de agentes cancerígenos, ya lo dijimos, que en el caso de la enseñanza y fabricación de productos químicos. El 19% de la fuerza de trabajo está expuesta a radiación ultravioleta de origen solar. El total de los trabajadores expuestos representa el 41,3% de la fuerza de trabajo. No nos olvidemos que estamos hablando de una fuerza de trabajo de un año representativo. ¿Ya? Y lo más importante es que damos a conocer que efectivamente en Chile hay millones de personas que están expuestos a agentes cancerígenos. El trabajo de la primera etapa llega hasta acá. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa información que levantamos por defecto? Se convocaron comités técnicos, se comenzó a trabajar con 3 actividades económicas, que es agricultura. Para el caso de agricultura se armaron 3 comités técnicos: agricultura, silvicultura y pesca. Y en el caso de la minería y además construcción. Para ello se está trabajando con los organismos administradores, estamos viendo, analizando toda la información para poder aterrizar los valores que determinamos por defecto. En esa etapa estamos. Eso era lo que les quería mostrar.